Pues muchas gracias por venir a la sesión, bienvenidos. Les quiero dar la bienvenida a esta sesión donde vamos a estar hablando sobre modelos multimodales y los casos de uso que nos permite construir de IA generativa. Mi nombre es Matías Bataglia y trabajo como arquitecto de soluciones en Amazon Web Services y estoy aquí con Sergio Garcés Vitale, que también trabaja como arquitecto de soluciones aquí en Iberia. Esta es la agenda de la sesión. Vamos a estar haciendo una introducción rápida sobre qué es el servicio Amazon Bedrock. Luego vamos a entrar a hablar sobre qué son los modelos multimodales, qué casos de uso nos permiten desarrollar, construir. Y luego vamos a hablar sobre cómo cambian los RAGs, los Retrieval Augmented Generations, con modelos multimodales. Vamos a por ello. Amazon Bedrock. ¿Quién de aquí ha usado Amazon Bedrock? Muy bien. Pues veo unas cuantas manos, lo cual... ¡Uy! Ahí hemos vuelto. Muy bien. Pues he visto unas cuantas manos, lo cual me pone muy contento. Para quien no haya utilizado el servicio, Amazon Bedrock es un servicio que nos permite utilizar modelos fundacionales de múltiples proveedores de modelos fundacionales e integrarlos en nuestras aplicaciones de manera muy sencilla. También nos otorga un número de funcionalidades que nos facilitan mucho la tarea al momento de crear aplicaciones de IA generativa. ¿Cuáles son estas funcionalidades? Por un lado nos permite hacer customización sobre los modelos. Aquí tenemos múltiples opciones. Podemos hacer fine tuning sobre estos modelos, podemos también hacer Retrieval Augmented Generation, que Sergio va a estar explicando más en detalle qué es. Y también podemos, muy recientemente, podemos subir nuestros propios pesos para algunos modelos específicos. El servicio también nos permite crear agentes. ¿Qué son los agentes? Pues es un mecanismo para darle herramientas a los modelos y que puedan ejecutar acciones. Por ejemplo, ir a consultar una base de datos, el estado de una orden y de esa manera pues, construir aplicaciones que sean más integrales. Todo esto al mismo tiempo que conserva la seguridad, privacidad y el cuidado de nuestros datos. He mencionado múltiples proveedores de modelos disponibles en Amazon Bedrock. Aquí tenemos un listado de los proveedores de estos modelos. Voy a hacer un repaso rápido sobre las familias de modelos. Primero tenemos Jurassic, la familia de modelos Jurassic de AI21 Labs. También tenemos los modelos entrenados por Amazon, la familia de modelos Amazon Titan. Aquí tenemos modelos que han sido entrenados para casos de uso de texto, para embeddings, incluso embeddings multimodales. Y luego vamos a hablar un poco más sobre qué es esto de la multimodalidad. También tenemos modelos entrenados por Anthropic, particularmente la familia de modelos Cloud 3, súper interesantes. Y les voy a dar un poquito un spoiler de las demos que vamos a estar viendo más adelante. Vamos a estar haciendo uso de los modelos de Cloud para estas demos. Bueno, luego también tenemos la familia de modelos de Cohere de Command and Embed, modelos de texto, modelos para crear embeddings, muy optimizados para casos de uso de búsqueda empresarial. También tenemos modelos de Meta, la familia de modelos Llama 2 y Llama 3. Tenemos la familia de modelos de Mistral AI. Y por último, para casos de uso... ¿Eso cuenta como un blue screen? ¿No? Luego tenemos, para casos de uso de generación de imágenes, tenemos la familia de modelos de Stability Diffusion de Stability AI. Muy bien. Estamos aquí para hablar sobre qué son los modelos multimodales o Large Multimodal Model, LMMs. ¿Qué son? Para comprender qué son, es importante entender qué significa modalidad, para entender, bueno, por qué estos modelos tienen múltiples modalidades. Una modalidad es un tipo de dato que los modelos pueden recibir o pueden generar. Entonces, los modelos multimodales pueden recibir como input diferentes tipos de datos, ya sean texto, ya sean imágenes, puede ser audio, puede ser señales 3D, entre otros, y nos genera como salida pues, alguna de estas modalidades, que puede ser texto, puede ser imágenes. Vamos a ver algunos ejemplos. Existen modelos que nos permiten pasar como input una frase de texto y también una imagen, y de esa manera nos devuelven texto. Otro pequeño spoiler de las demos que vamos a ver más adelante, esto lo vamos a estar usando bastante el día de hoy. Pero también hay modelos que reciben audio como input y nos generan texto como salida, por ejemplo para hacer transcripciones. Aquí la importancia de los modelos multimodales y por qué son relevantes es que nos permiten desarrollar nuevos casos de uso en nuestras aplicaciones. Hace que no solo nos tengamos que limitar a casos de uso de texto, sino que podamos empezar a utilizar imágenes en nuestras aplicaciones. Por ejemplo,
Si tenemos una plataforma, una tienda online donde nuestros usuarios pueden subir sus propias imágenes y, por ejemplo, publicar o clasificados o poner artículos a la venta, etcétera, pues nos sirve mucho poder hacer acciones automatizadas sobre estas imágenes. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, crear descripciones de estas imágenes. Podemos detectar qué elementos están presentes en estas imágenes. Podemos hacer moderación, podemos detectar si la imagen es relevante o no. ¿Qué también podemos hacer? Pues dependiendo del contenido de la imagen podemos generar palabras clave para optimizar los procesos de SEO en nuestra aplicación. Podemos hacer un montón de cosas. Podemos traducir la imagen, podemos cambiarle el estilo y podemos hacer un montón de cosas más. Me gusta pensar que en cierta manera opero como un modelo multimodal y que pues escucho y veo, pero bueno, ya estuve hablando un rato, creo que es un poco mejor mostraros cómo funciona esto en acción. Así que... Uy. No, la he liado. 3 deditos igual. Ahí está. Muy bien, pues os voy a mostrar una demo. Aquí tenemos una aplicación web que lo que va a hacer es desarrollar, bueno, en esta aplicación hemos desarrollado un caso de uso con modelos multimodales. El caso de uso es análisis taxonómico sobre las imágenes. ¿Qué quiere decir esto? Que le vamos a pasar una imagen a esta aplicación web y vamos a recibir una descripción y una categorización sobre el contenido en esta imagen. Pues aquí sobre la izquierda la aplicación web nos permite o subir nuestra propia imagen o elegir una imagen dentro de un listado de imágenes de ejemplo. Aquí pues unos palillos de batería, una tetera, etc. Lo que tenéis sobre la derecha son las imágenes que vamos a estar utilizando en esta demo. Aquí pues una planta con una maceta, un polo, la tetera con las tazas que he mencionado antes, etc. Aquí pues vamos a elegir la silla como primer ejemplo. Luego, la aplicación web nos permite hacerle una pregunta al modelo de lenguaje. En este caso vamos a hacerle la pregunta, ¿puedes hacer análisis taxonómico sobre esta imagen? Luego tenemos algunos parámetros adicionales, tenemos parámetros de inferencia. Esto es súper importante al momento de utilizar un modelo de lenguaje. El más importante y el que creo que es más relevante para este caso de uso es la temperatura. La temperatura es un parámetro que nos permite condicionar la aleatoriedad de las respuestas de nuestros modelos. Y como este es un caso de uso que queremos que sea lo más preciso posible y potencialmente nos dé una respuesta determinística, pues vamos a bajar la temperatura al máximo posible. Luego, aquí tenemos algo que también es súper interesante, que es el System Prompt. El System Prompt es un conjunto de instrucciones que le vamos a pasar a los modelos, espero que se pueda ver bien, que le vamos a pasar a los modelos para condicionar qué tipo de respuesta nos tienen que dar. Vamos a hacer un repaso rápido sobre qué instrucciones le estamos dando al modelo. Primero le estamos diciendo que se tiene que comportar como si fuese un experto haciendo análisis taxonómico. Luego le estamos diciendo de que la pregunta que vamos a pasarle va a estar contenida en unos tags específicos XML. ¿Por qué estamos compartiendo, por qué le estamos dando esta instrucción? ¿Y por qué estamos pasando la pregunta en formato XML? Bueno, o en tags XML. Porque particularmente el modelo que estamos utilizando aquí, Cloud 3, se comporta muy bien identificando instrucciones y pasos que estén contenidos dentro de etiquetas. Luego le decimos, antes de dar tu respuesta, piensa paso a paso qué me vas a responder. Y esto también es una estrategia de prompt engineering que aumenta la precisión en las respuestas de los modelos. Luego le decimos, inclúyeme la respuesta dentro de los tags answers. ¿Por qué le decimos que nos dé la respuesta en estos tags? Pues primero porque sabemos que lo puede hacer y en segundo lugar porque es mucho más fácil luego parsear el texto de la respuesta simplemente buscando por estas etiquetas. Luego, bueno, le decimos, haz el análisis taxonómico y la descripción detallada ponla en estos tags de taxonomía. Y por último, le estamos haciendo otra técnica de prompt engineering que le estamos dando un ejemplo. Le estamos diciendo, aquí tienes un ejemplo de cómo se podría ver un análisis taxonómico para que tú lo hagas, lo tengas en cuenta y lo utilices. Entonces, hemos elegido la silla, voy a buscar aquí la imagen de la silla.
A ver si está para la izquierda o para la derecha. Aquí está la silla. Vamos a cerrar el menú y vamos a darle al botón de Analyze. Mientras esto funciona, ¿hay que tocar cambiar algún accesorio o algo? No, yo creo que no, porque solo ha habido 3 pantallas. Ah, bueno, pero a ver, está bien, es una demo en vivo, digamos. Muy bien, aquí tenemos la respuesta del análisis taxonómico. ¿Qué ha detectado el modelo? Primero, ha detectado la categoría de este objeto. Primero, ha hecho algunas cosas realmente. Primero, ha detectado cuál es el objeto central en esta imagen. Porque pues aquí se ve una silla, pero también aquí un cargador y aquí otro mueble y tal. Pero ha detectado cuál es el elemento principal, el elemento central en esta imagen. Ha detectado que es una silla de cenar, que es de madera, posiblemente maple o roble, que pues tiene un asiento. Ahí está, hemos vuelto. Un asiento, un cojín de color beige, etcétera, etcétera. Y pues también nos dice, bueno, has tomado la foto en un interior, pues aquí se ve el toma de corriente que he mencionado, y luego aquí vemos el razonamiento que ha utilizado el modelo para llegar a esta descripción. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver con la planta, aquí voy a cambiar la imagen para que se pueda ver. Y vamos a hacer el análisis sobre la planta. ¿Alguien de aquí sabe sobre plantas? ¿Alguien de aquí es experto haciendo clasificación de plantas, por casualidad? Bueno, aquí tenemos un más o menos. Vamos a ver entonces si esta planta, si ha hecho el modelo una buena tarea o no. Pues nos está diciendo que es una planta hogareña, que bueno, tiene un foliaje, unas hojas tropicales y que posiblemente sea de la familia Philodendrona. ¿Usted qué cree? ¿Es correcto? Bien, yo lo tomo como que sí. Yo no Así sé que si es esa, pero esa es la única planta que sobrevive en mi casa. no es casual que haya subido esta imagen, digamos. No es casual de que haya elegido esta imagen porque si no tendría que elegir plantas muertas. Pero bueno, vamos a ver algunos de los detalles de la imagen. Voy a correr esto un poco aquí. Bueno, hojas grandes, verdes, con brillo, que está en un macetero cerámico y que también ha sido pues tomada en el interior de una casa. Por último, vamos a hacer un último ejemplo. ¿Cuál quiere, Sergio? El polo de AWS, por ejemplo. Muy bien, vamos a ir con el polo de Aquí AWS. lo importante también es que veáis aplicaciones, por ejemplo, si tenéis un e-commerce, ¿no?, y vendéis productos de tercero, que os llegan las categorías, no os llegan estandarizadas, ¿no?, y queréis generar o tener unas categorías estandarizadas, podéis usar esto y decirle qué tipo de categorías queréis que os genere, ¿no? Y a partir de esas categorías, o bueno, mejor dicho, con el potencial de estos modelos, incluso veréis que dentro de unos meses tendréis la posibilidad de arrastrar imágenes, ¿no?, en el buscador, en la aplicación, y decirle, quiero esta camiseta, imaginaos que es el polo, pero en blanco. Entonces, y por detrás lo que va a hacer es generar pues una búsqueda, ¿no?, en el navegador, añadiéndolo encima, ¿no?, lo que le ha dicho el usuario, ¿no? Una camiseta de AWS que ponga Professional Services en blanco, ¿no? Eso es lo que nos va a permitir también este tipo de modelos. Muy bien, pues nada, simplemente aquí he detectado que es una prenda, en particular que es un polo, con la marca AWS, aquí dice AWS, ha intuido que es Amazon Web Services. No le hemos pasado esto como instrucción, por cierto. Vale. Que posiblemente sea de algodón o una mezcla de algodón. Teniendo el polo en mi casa, doy fe que es cierto. Y bueno, que tiene aquí unos pequeños botones al cuello y bueno, que tiene cuello. Y que tiene el logo de AWS Professional Services estampado aquí. Muy bien, pues a ver si no la lío con la presentación. Muy bien, pues ahora dejo a mi colega Sergio que cuente sobre racks multimodales. Perfecto, vamos a ver más casos de uso, ¿no?, que podemos sacar de estos modelos multimodales. ¿Alguien de aquí ya está familiarizado con lo que significa rack? Bien, bien, veo que estamos haciendo un buen trabajo con las sesiones, pero vamos a repasarlo de todas formas un poquito, ¿vale? Primero, antes de entrar en materia de qué es un rack y qué es un rack multimodal,
bueno, demos un pasito atrás. ¿Qué es un vector embedding, no? Un vector embedding es una representación vectorial de un trocito de texto, ¿vale? Esa representación vectorial además va a tener el contenido semántico. ¿Qué quiero decir con esto, no? Al final vamos a pasar este texto por un modelo de embeddings, ¿vale?, que tenéis disponibles, por ejemplo, en Amazon Bedrock, y a partir de ahí vamos a generar un vector, ¿vale?, que va a guardar pues un contenido semántico. Ahora vemos un ejemplo, ¿vale? Cuando tenemos un PDF, pues ¿qué es lo que hacemos? Coger determinados trocitos, trocear el documento PDF en lo que denominamos chunks, y esos chunks luego los vectorizamos y los almacenamos en una base de datos vectorial, de forma que luego, pues, cuando venga la pregunta del usuario, también la vectoricemos y podemos comparar el vector de la pregunta con el resto de información que le hemos pasado, ¿no? De forma que nos podamos traer, pues, decir, oye, devuélveme los 5 vectores más cercanos a mi pregunta y traernos esa documentación relacionada con la pregunta, ¿no? Por poneros un ejemplo, aquí tenemos 2 frases, las 2 primeras sobre gatos, y la tercera, pues, es un comentario sobre, bueno, el helado favorito de Matías, que es de menta, ¿no? Como veis, pues, si representamos esto en un espacio de 2 dimensiones, que aquí cuando hablamos de crear vectores, estamos hablando de cientos o miles de dimensiones. Aquí vemos que las 2 frases de gatitos, pues, están cercanas, mientras que la de helado, pues, está separada, ¿no? Si nosotros lanzamos una pregunta, una petición o algo relacionado con gatos, lo más probable es que nos devuelva las 2 primeras frases antes que la otra. Todo esto, ¿cómo se aterriza, no? Tiene 2 partes principalmente. Una, ingestar la información. Si cogemos nuestros documentos fuentes, nuestros manuales, nuestro corpus, lo troceamos en esos chunks y luego generamos los embeddings, ¿vale? Generamos los embeddings con un modelo, como os decía, de embeddings. Lo tenéis disponibles en Amazon Bedrock. ¿Y eso qué hacéis? Pues lo almacenamos en una base de datos de vector. Almacenamos el vector y el trocito de texto. ¿Para qué? Pues para que luego, cuando venga una pregunta de usuario, hagamos el mismo proceso de generación, de vectorización de esa pregunta, y luego recuperemos información relacionada a la pregunta, que es esto que veis aquí de retrieval, ¿vale? Y por último, pues le pasemos a la pregunta del usuario, aumentemos, mejor dicho, esa pregunta con contexto relacionado. ¿Para qué? Pues para que el modelo tenga información concisa, no se le invente. Los modelos al final están entrenados con datos de hasta una determinada fecha, y si nosotros le preguntamos algo que no conocen, pues dependiendo de cómo se lo preguntemos, pues a lo mejor nos contesta como asintiendo que sabe, ¿no? Entonces, con todo esto, pues generamos una respuesta. Bien, hasta aquí estamos hablando de texto, ¿vale? Pero ¿cómo procesamos tablas complejas, imágenes que hay dentro de la documentación o manuales que cada vez, pues, contienen más y más imágenes? Bien, lo primero que hacemos es extraer por separado imágenes, texto y tablas, ¿vale? Y a partir de ahí, una de las estrategias que hay en cuanto a multimodalidad en los racks es generar resúmenes. Utilizamos, como veis abajo, un LMM, que es lo que os explicaba Matías, de un modelo de lenguaje multimodal, ¿vale? Generamos resúmenes tanto de los textos, de las tablas, como de las imágenes, y generamos vectores sobre esos resúmenes. Y aquí viene un truco, ¿no? Almacenamos los resúmenes, pero también en los metadatos el texto crudo, la imagen en crudo o la tabla en crudo, ¿no? De forma que cuando nosotros hagamos una pregunta nos traigamos, además de los resúmenes que son similares a mi pregunta, pues esos trozos de texto, esas imágenes relacionadas e incluso tablas, ¿no? Opción 1, pues nos podemos traer la imagen, los datos en crudo. Opción 2, nos podemos traer resúmenes, ¿vale? Y a partir de los resúmenes, pues ir jugando. Y opción 3, pues una mezcla de los dos, ¿vale? Con lo cual, visto esto, vamos a la demo.
¿vale? Bien, Anthropic, cuando sacó el modelo de Claude 3, publicó este PDF donde básicamente cuenta las características del modelo, ¿vale? El modelo Claude 3, en su versión Opus, Sonnet y Haiku. Y en este PDF pues hay texto, tenemos tablas, imágenes y gráficas, ¿no? Y curiosamente, pues bueno, no curiosamente, esto es algo que ocurre siempre en los PDFs, ¿no? Que no se incluye en el texto, no dices cada uno de los valores que hay en las gráficas, sino que tiendes a explicar lo que hay, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros pues, le preguntamos, solo extraemos texto y queremos saber algún dato que hay en esas gráficas, no lo podemos hacer si no somos capaces de pasarle la imagen al modelo. Vamos con un primer ejemplo, ¿no? Tenemos este frontal, ¿vale? Y le vamos a hacer una pregunta sencilla. ¿Qué texto aparece en la pantalla del teléfono, ¿no? Bien, aquí en el PDF, si no recuerdo mal, en la 36 hay, bueno, pues una imagen de un chat entre Tom Hanks y Oprah. Bien, nosotros le estamos preguntando, pues, ¿qué pone en ese teléfono, ¿no? Y nos contesta, bueno, basado en la primera imagen, porque lo que hemos hecho es ese rack y le hemos pasado imágenes, basado en la primera imagen, ¿por qué dice la primera? Porque, bueno, porque le hemos traído más cosas. O sea, cuando traemos información, al final siempre le decimos, pues trae 4, 5, 10 documentos, imágenes, ¿no? Similares. Y el modelo luego es capaz de discernir y decir, ok, en relación a la pregunta, solo tengo que fijarme en la primera imagen. Entonces, dice, basado en la primera imagen, esto es una conversación entre Tom Hanks, Oprah Winfrey, etc., etc., ¿no? Fijaros que con un OCR normal podríamos extraer ese texto, no es algo nuevo, pero jamás sabría el OCR que eso es un teléfono móvil, ¿no? Es la diferencia de hacer las cosas de esta forma. Vamos a un ejemplo un poquito más complejo, donde le vamos a pedir que nos dé información sobre una gráfica que tenemos aquí en la pantalla 23, donde muestra el valor de recall de estos modelos. Esto es, ¿conocéis la prueba de la aguja en el pajar alguno o lo del tema del recall y la ventana de contexto? Bueno, os lo cuento. Muy bien. ¿Cómo se prueba la ventana de contexto, ¿no? Es decir, cuando hablamos de ventana de contexto, es decir, ¿cuánta información le puedo escribir yo en el prompt? ¿Vale? Estos modelos aguantan hasta 200.000 tokens, que equivale como si metiésemos el Quijote entero, ¿no? En el prompt. La prueba de la aguja consiste en meter una frase que no tiene nada que ver con el Quijote. Imaginaos que metemos la frase de mi pizza favorita es la hawaiana. Y luego le preguntamos cuál es la pizza favorita. Y el modelo es capaz de decirte la pizza favorita es hawaiana. Da igual dónde se lo metas, al principio, a la mitad, en el medio o al final de todo el libro del Quijote, ¿no? Y estas pruebas se hacen para hacer ese recall, ¿no? Cuánta atención está prestando el modelo sobre la información que le pasamos. Como veis, Claude Opus, ¿no? Está entre el 1 y el 0 y el 98%. Esto quiere decir que casi el 100% de las veces es capaz de distinguir, ¿no? Aquí nuestros amigos de Anthropic ponen perdón, el ejemplo de la pizza, pero el Quijote no, evidentemente, pues ponen un texto de lenguaje de programación, ¿no? Y es capaz de hacer ese análisis. Si vuelvo a la aplicación y le lanzo la pregunta ¿cuál es el valor de recall para Claude 3 en la versión de Opus? Me dice, basado en la primera imagen, vamos a ver qué le hemos pasado. Le hemos pasado esa primera imagen. Fijaros que ha entrado una de heatmap y han entrado imágenes que pueden o no estar relacionadas porque a nivel semántico al final pues estamos hablando de Claude, ¿no? Estamos hablando de ventanas de contexto, entonces pueden entrar. Esto es un mapa de calor sobre el recall, entonces es completamente normal que saque esta imagen también, ¿no? Relacionada.
Sin embargo, el modelo, gracias a Dios, pues coge y dice, bueno, voy a interpretar la gráfica, que es lo que menos me cuesta, y dice, el valor para la ventana de contexto de 125 es aproximadamente 0,985. Si nos venimos aquí, vemos 125, estamos, bueno, bastante bien, ¿no? Lo curioso es que ha sido capaz de meterle un dígito más, pero bueno, 0,985, ¿no? Le ha dado en el clavo. Y ya por terminar, otras cosas que se pueden hacer es, por ejemplo, pues procesar los PDFs como si fuesen imágenes, perdón, los PDFs no, los PowerPoints. Aquí hemos metido una de las versiones que teníamos la semana pasada y le estamos preguntando cómo funciona un modelo multimodal, ¿no? Entonces, nos debería contestar pues con 2, 3, 4 slides, perdón, ¿vale? Que son las que Matías os ha explicado e incluso incluye la de multimodal rack, ¿vale? Bien. ¿Quieres darle aquí, Matías? Sí, bueno, pues eso han sido las demos y lo que teníamos para compartir con vosotros, pero antes de irnos queremos compartir con vosotros algunos recursos que les pueden resultar útiles al momento de empezar a construir racks multimodales. El primer recurso es un blog post que hemos publicado hace pues, pocos días, 10 días y tal, que explica una implementación sobre un rack multimodal utilizando Amazon Bedrock. Y luego sobre la derecha, si queréis conocer más sobre qué son los racks, pues aquí tenemos también un enlace donde explicamos qué es un rack y cómo construir un rack. Y con eso, pues mencionaros, quizás ya lo han escuchado en el día de hoy, la plataforma Skill Builder es un sitio donde pueden aprender sobre AWS, donde pueden aprender más sobre recursos de la nube. Os invitamos a que la experimenten. Y nada más, muchas gracias. Si rellenáis la encuesta, pues os lo agradecemos también, ¿vale? Muchas gracias por vuestro tiempo. Gracias.